Hola Rosita, ¿Arrancó o no arrancó Néstor? Pero no se me ve al revés. te veo así. Oh, Ahí te veo bien. Y ahí se te cayó el celu. y ahora no me ves. Ahora sí, te veo tomando mate. Así que bueno. Bueno, Yo ahí. esperamos un segundo con lente. Sí, 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 tranqui, que mientras se va sumando la gente. Bueno, vamos, los que están acá compartan el vivo con familiares y amigos. Vayan invitando, pueden mandar por, por el avioncito ese que sale al costado y pueden mandar el vivo a amigues para que se sumen. Por las dudas no fui a buscar los lentes para ver el machete, no. Fui a verlo porque me quedan lindo nomás. Está bien, de coqueta. Yo, Así que bueno. yo acá tengo mi hojita para anotar y las preguntas que me vayan surgiendo a mí y las que vayan surgiendo en los comentarios. Así que cualquier duda, Sí, cualquier sí, sí. consulta, la van poniendo en los comentarios. Yo la anoto y después, cuando sea el tiempo de las preguntas, la, la vuelco Un para que segundo. Rosa nos saque la duda. Bueno, mientras vemos el dedo de Rosa, le voy saludando. Hola Manu, hola Leo, Hola Leo, hola Manu, Juan Club, Miriam Beifer, hola a hola Luca. todos. ¿Hasta Lucas? No lo vi. La Luca, la puta madre. Tenés que conseguirte un coso que te Esto es sostenga el culpa celu. de los revisionistas. Vamos a hablar mucho de eso, gente, ¿eh? Hola, O hola sea, Ari. hoy es el día. Si ustedes querían bardear revisionista, bardear reformista, todo eso, hoy Hoy es el día. es un buen día para eso. Porque vamos a Buenísimo. dedicar bastante tiempo para todo el revisionismo. Bueno, buenísimo. Así que bueno, voy a Yo no me hago cargo de las presentarme. cosas que diga Rosa. Eso, Rosa, presentate. Bueno, Maldita sea. tenés que conseguirte, yo Bien, tengo acá un soporte, así que conseguiste una así para la próxima. yo voy a tener que agarrar la compu y ponerlo de soporte así y ya está. Bueno, Y preséntate, ahora no tengo que Rosita. dar más problemas. ¿Ahora se me escucha mal? No, yo te escucho perfecto. Ah, bueno. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Quién Dale. era Rosa de Luxemburgo? ¿Por qué voy a hablar de ella? Pero primero preséntate vos, ¿quién sos? Yo soy Rosa, como Rosa. O sea, Rosa, es Rosa Rosa, hablando de Rosa, Rosa hablando de Rosa, el perfecto. podcast. Eh, Tengo 21 años, estudio profesorado de historia y me gusta el mate. Perfecto, perfecto. Así que, bueno. Bueno, ahora voy a hablar un poquito antes de hacer por qué voy a hablar de Rosa, por qué me parece un personaje tan interesante y por qué elijo hacer un podcast de ella y no de, por ejemplo, eh, Claro, Setkin. otro personaje revolucionario como Bukharin, Gramsci o no sé. Hay miles de personajes revolucionarios, como Bordiga, ponele. Eh, bueno, básicamente todo empezó cuando leí un panfletito llamado Reforma y Revolución, que básicamente era muy interesante y ponía bastante bien y era muy, por demás, convincente en el sentido de que, a ver, no busca convertirte en el marxismo, no te dice tenés que ser marxista, no te da una doctrina, una política, no. Te convence de que la otra posición es básicamente muy mala y te da todas las razones por las que no puede funcionar la propuesta contraria. O sea, eso es algo que se ve mucho en Rosa. No buscaba
convertir a la gente, decir, darle un programa y ya está, sino que buscaba de cierta forma agarrar y convencer a la gente, atraerla mediante el convencimiento, mediante presentar argumentos sólidos, crítica. Bueno, básicamente la crítica permanente en toda su vida, hasta en su forma de ser era una persona que no hubiera sido muy agradable como amiga, pero bueno. Como estaba diciendo. Entonces, bueno, me fui introduciendo, fui leyendo otros textos. Fue una persona que tuvo una muerte muy trágica, o sea, que podamos hablar de eso. Y que muchos revolucionarios y grupos la toman. No es algo en el sentido de que solamente lo toman los comunistas de izquierda, no, la toman los trotskistas, las toman los... Vamos a hablar de Trotsky también, así que este podcast tiene todo. La toman los trotskistas, la toman los comunistas de consejo, los comunistas de izquierda, los marxistas-leninistas, todos toman a Rosa y le dan una propia configuración. Y eso va a ser lo primero que vamos a hablar, gente. El término luxemburguismo, ¿existe? ¿No existe? No, no existe, gente. ¿Pero por qué no existe? A ver, vamos a ver un poquito de historia del contexto. Nunca hubo unismo ni de vida ni como organización propia dentro de lo que fue el, el comunismo alemán. Generalmente, cuando se habla de unismo, se habla de una doctrina principal, pero no se puede hablar de eso con Rosa Luxemburgo ni con ningún teórico que vino después y que trató de formular eso, sino que es algo más o menos que se le atribuye tanto para como una forma de decirle a alguien que es un comunista de izquierda o un izquierdista o una persona oportunista o persona que cae en la tendencia de espontaneidad. Uno de los primeros que usa el término es luxemburguismo, que lo usa como tanto para referirse a oportunismo como para referirse a todo el tema de la espontaneidad y falta de organización dentro de un partido, es Stalin. También el propio Partido Comunista Alemán, cuando ya llega el proceso de tratar de asimilarse, de tomar una doctrina política más cercana a la Unión Soviética, en vez de tomar sus experiencias propias, trata de diferenciarse, de preguntarse ¿por qué no fue tan mal? Y empiezan a crear esta concepción de luxemburguismo, de toda la espontaneidad y a criticar mucho lo que fue la rebelión espartaquista. Y ahí se empieza a crear todo el término de luxemburguismo. Igual, ojo, hay que tener en claro esto. Luxemburguismo, a diferencia de trotskismo y otras tendencias así, como fue el derechismo, todo eso, nunca en la Unión Soviética ni en ningún país fue suficiente como para ser tildado de traicionera, como más o menos sos un pelotudo. La acusación de luxemburguismo, en definitiva. Porque tenía ciertas connotaciones de caer en un idealismo infantil, pero no no lo suficiente como para que te puedan mandar un gulag, ni que te puedan hacer un cargo, ni echar ni del partido, ni nada de eso. Como si hubiera sido una desviación más de izquierda, como el trotskismo, etc. Entonces ya tenemos toda esta mistificación del gozo. Y después tenemos al queridísimo Trotsky, que agarra cuando funda la Cuarta Internacional, ¿qué hace? Mencionan que él, básicamente las 4 L's, digo las 3 L, Liebknecht, Luxemburgo y Lenin. ¿Qué pasa? Y dice que Luxemburgo hubiera aprobado la existencia de la Cuarta Internacional, lo cual es un sinsentido, pero bueno, porque uno de los datos curiosos es que Rosa Luxemburgo odiaba con toda su alma a Trotsky, pero tenía o sea, era básicamente, si vos lees alguna biografía, que después voy a recomendar, habla de cómo tenía un odio básicamente que era casi irracional. O sea, veía a Trotsky en la calle y le pegaba. Bueno, algo que me acerca. Creo que podemos compartir mucho esa sensación cuando vemos el trotskismo. Sí, tal cual. Pero bueno, es que tampoco tuvo un gran debate político ni nada con Trotsky como para decir
eh, como para que haya una ruptura ideológica entre ambos personajes. Sí tuvo sus diferencias con Lenin y se puede suponer que su gran diferencia con Trotsky, su odio viene por el odio que tenían los mencheviques, más que nada, que eso vamos a hablar desde adelante. Pero bueno, ya hablando de la vida de Luxemburgo, ella nació en el año 1870, para que no me hagas pifie, 1861, en Zamosk, en un pueblito ruso, bastante de plata, mayoría judía, o sea, no mayoría judía, sino que tenía una gran población judía, que estaba relativamente asimilada. Ese pueblo, cuando hubo la partición de Polonia, pertenecía al imperio austrohúngaro, pero cuando vino todo lo que fue la guerra napoleónica, Rusia toma incluso aún más territorio de lo que fue, de lo que es Polonia, y el pueblo de Samos que queda en la parte rusa de Polonia, porque estaba la parte, para la gente que no sabe, había una Rusia que era Silesia en Alemania, después estaba la parte de Galicia en Austria-Hungría, y después estaba todo lo que era el resto de Polonia en Rusia. Y eso era la división más o menos que había. Y también esto va a ser muy importante a la hora de cómo se va a organizar políticamente y cómo va a formar las ideas Luxemburgo. Era un lugar que, bueno, como no había estado tanto tiempo bajo el Imperio Ruso, había desistido un poco de la rusificación que muchas regiones, sobre todo judías, habían tomado, y estaba más cerca de lo que era Occidente y con influencias occidentales que influencias rusas. Entonces va a hacer que Luxemburgo tenga una educación bastante en alemán, leyendo los clásicos como de todos esos, que va a hacer que básicamente sea una persona muy multicultural, que no tenga una gran noción de una Polonia como algo de un gran nacional, no le va a surgir un nacionalismo polaco porque no vivió en un ambiente donde toda la cultura que se le introduce va a ser polaca, sino que va a hablar alemán desde una edad pequeña, ruso, porque era obligatorio en las escuelas polacas, porque después del intento de revolución en Polonia en 1863, el ruso va a ser obligatorio en todas las escuelas secundarias. Entonces, ella va a ir al colegio secundario, el segundo colegio secundario, porque el primero, colegio secundario para mujeres, va a estar reservado solamente para mujeres rusas. Entonces ella va a quedar como, o sea, si bien es parte de la élite, o sea, el segundo, eh, siempre va a estar distanciada de lo que es la aristocracia rusa. Su familia básicamente eran leñadores, o sea, tenían una empresa de leñadores, tenían un buen vivir, pero tuvieron algunos problemas económicos. Pero nada realmente grave, ni fueron a la bancarrota, ni nada. Ella de muy chica se va a ir a Varsovia, donde va a estudiar en ese colegio secundario que mencioné. Y bueno, ya desde ahí va a empezar a radicalizarse. Uno de los líderes, cuando ella tenía 15 años, o sea, todavía está en la secundaria, va a estar metida en lo que es el de Proletariat. ¿Qué era de Proletariat? Era el primer partido obrero, si no era socialista, estaba más influenciado era el socialismo utópico y todo eso. Va a ser una especie de primer acercamiento a los socialismos y otros movimientos más radicalizados dentro de lo que es Polonia. No va a ser el único movimiento que hay, pero va a ser el movimiento que más influencie en esta juventud a Luxemburgo, porque va a haber otro partido llamado Pueblo Polaco que va a tener un gran exaltamiento por lo que es el nacionalismo y la idea de una liberación nacional y la independencia de Polonia. En cambio, Proletaria siempre esta idea de, bueno, contra la aristocracia y el absolutismo ruso, pero en conjunto con todos los países y nacionalidades que consisten en Rusia. No era
situado en Polonia. O sea, algo que hay que tener en cuenta es que el proletariat, la mayoría de las personas de ahí eran judías y dentro de la gente judía no tenían, al igual que Rosa Luxemburgo, no tenían ese sentimiento nacional, sino que se sentía bastante distante. Y además la idea de un sionismo para que estaba surgiendo en esa época, considerando que Palestina, Israel estaba muy lejos y tenían un sentido de pertenencia de cierta forma a sus tierras, no va a ser suficientemente grande como para que los que, o sea, para que crean este sionismo, pero tampoco van a sentirse apegados a Polonia, o sea, van a crear como una identidad media distante, pero propia, dentro de lo que es el movimiento. Y esto va a ser importante después incluso para los bolcheviques. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, Así que bueno, ella a los 15 años va a ver cómo cuelgan a uno de los dirigentes de Proletariat. Y que fueron uno de los primeros eh, ahorcamientos públicos desde hace más de 20 años en lo que era en lo que era Polonia. Lo que va a generar que empieza a tomar ideas y radicalizarse. Una vez, o sea, ella, si bien era la mejor estudiante de su grado, nunca recibió los honores que ella se merecía por el tema de que los profesores eh, le negaron por ser media revolucionaria en sus propias palabras. O sea, no acatar a la autoridad de los profesores, nada. Bueno, tomar un té. No te escuché lo último que dijiste. O sea, Eh, ¿dijiste algo ¿Qué después cosa? de no acatar la autoridad de los profesores? Que hoy iba a tomar un té nomás, así Ah, que... está bien, perfecto. No, no te No, entendí lo no, que no, habías dicho. perfecto. Y además iba a leer el comentario Ah, eso. de los... Sí, Miriam Bafer. Lo leo así porque después en el video, cuando queda recibido acá mismo en Instagram, no se ven los comentarios. Miriam Bafer. Muchos sionistas de primera hora solicitaron un lugar seguro en la misma Rusia que les fue negado. sí, algo va a pasar también después en la Unión Soviética, donde se va a crear un oblast particularmente para los judíos, para atar esta. Pero bueno, o sea, no es algo que solamente cosa. Y además, la Unión Soviética va a apoyar la liberación de Israel y Palestina en su momento. Pero bueno, continuando con el tema, ella va a meterse en lo que es de proletaria, va a tener sus primeros acercamientos hasta que básicamente se tiene que exiliar. Ella se exilia a Suiza, pero tiene que pasar por Austria-Hungría y ahí tiene un conjunto, un profesor. Ya tuvo sus primeros acercamientos con Marx y Engels eh, por proletarias, por proletarias no, sino por algunas organizaciones que habían quedado de forma ilegal en Polonia. ¿Qué va a pasar? Cuando ella entre a una de las ciudades cercanas, como no tenía la documentación, porque estaba totalmente ilegal, para que no la deporten, básicamente va a pedir refugio a un cura y se va a bautizar. Básicamente, el profesor que iba con ella le dice al cura que agarre y que como su familia no dejaba que se bautice porque eran judíos, tuvo que escaparse a otro país para poder bautizarse y poder tener su casamiento. De ahí va a ir a Suiza, a Zurich, a la capital, y va a estudiar eh, biología, matemática y después derecho. O sea, va a hacer como cursos en las ciencias naturales, más que nada en la botánica, después en matemática, que según ella le sirvieron mucho para después todo su desarrollo en economía, y va a estudiar lo que es todo el tema de derecho. Eh, Eventos importantes que van a pasar acá va a ser básicamente eh, la formación. Espera, Te veo un me poco muero. oscura.
Sí. ¿Ahora se ve mejor? Ahí va, ahí va. Ahí Sí, está. si Va a no te ser la veía tipo formación del Partido eh, Socialista Soviético. Ahí también va a conocer a gente como, bueno, Leo Joviches, que va a ser una de las personas más importantes en su vida. Así que anótenselo, Leo Joviches. Después te pregunto por él. Sí. Básicamente lo que va a pasar es que el pueblo polaco, este partido nacionalista, va a agarrar y junto a los eh, ciertas secciones que quedan de proletariat, algunos miembros aislados, algunas organizaciones, o menos que se formaron, va a formar el Partido Socialista Soviético. ¿Qué? Digo, soviético no, polaco. Ah, ¿Qué va a pasar? Eh, Ellos van a proponer la idea de la liberación polaca, van a mantener la idea del partido, del pueblo, del partido pueblo polaco, de la necesidad de esto. Al Rosa Luxemburgo no le cabe nada de esto y empieza ya de una a hacer grandes críticas a este tema. Y ahí va a desarrollar, ahí busco el año, um, mientras saludo que se unió Diego Rey, Usumakiari, Ale, Benjamín, no le Benjamín. Mientras ahí 1892, pasa todo. 1893. Va a ser básicamente el año donde ella va a empezar a hacer un grupo de exiliados, donde básicamente lo que van a hacer es hacer como una especie de periódico, donde van a empezar a hacer crítica. Uno de ellos, miembro más importante, va a ser el Leo Joviche, que va a ser, que era también otro judío, de familia incluso más rica de que Rosa Luxemburgo, que ponía bastante el dinero y tenían mucha confianza con lo que era. No lo saludo hasta Fran. Ah, bueno, hola Fran. Eh, Va a tener mucha confianza eh, con Rosa Luxemburgo, van a hacer esta amistad, va a estar también eh, Julián, espera, este nombre es más, ¿viste cuando los nombres polacos y todo eso? Sí, sí, sí. Tienen, está Son Marcinewicz, más. y Adolf Warszawski, que Sí, era nombres que no un tienen una sola prominente. vocal. Sí, ese es el tema. Tengo que buscarlo así o sí porque si no me voy a confundir. Dale, Ellos dale, eran los tranqui. cuatro principales en crear esta organización. Adolf Warszawski va a ser un gran sindicalista. También, o sea, va a ser la persona que básicamente agarre todas las cosas que ellos dicen y las va a poner en criollo, para que entiendan. Hola, profe vieja y zurda. Bueno, cuando lo subamos a inglés, lo subamos a YouTube, le ponemos subtítulos en inglés. Em, O perfecto. sea, y también, importante, Adolf Warszawski va no solamente a escribir en parte una biografía, hablando sobre algunos detalles sobre la idea de la Revolución Rusa y la opinión de la Revolución Rusa de Rosa Luxemburgo, sino que también va a ser importante en la Revolución Bolchevique, aunque no va a durar mucho porque se va a morir. Cosas que pasan cuando soy viejo y vivís en el año 1900. Pero bueno, con ese grupo de cuatro, básicamente va a empezar a agitar. Lo que primero va a hacer es que el partido polaco en 1893, ¿qué van a querer hacer? Van a querer apelar, el Partido Socialista Polaco va a querer apelar con la Internacional, cuando ya todavía estaba Engels y todo eso, la idea de que la Internacional apoye el tema de la liberación polaca, de la autodeterminación polaca. A Rosa de Luxemburgo odió esto totalmente, se va,
con lo poco que consigue tener un puestito en la Internacional. A ella da un gran discurso, pero pierde. De 7 a 9, con 3 abstenciones, y termina, pero logra que no, la Internacional no pase la resolución de apoyar de forma directa la liberación polaca, pero sí toma la Internacional la idea de apoyar todos los movimientos de liberación nacional. Eso es una resolución que va a tomar y que Rosa de Luxemburgo no va a acatar mucho. Es más, va a decir que va a hacer algunas interpretaciones medias dudosas de esa doctrina de, de la idea de liberación nacional, de la Internacional, diciendo que básicamente eso aplicaba el socialismo. Y después le decían, che, eso medio no tiene sentido. Pero bueno, o sea, se ve ya el hecho de, bueno. Eh, Qué Años grande después, básicamente, eh, me confundí. Esto fue en 1896, el hecho de coso. Ya fue años después de que se fundara el coso. Después, lo que va a pasar es esto, básicamente. Ella va a escribir a respuesta de la decisión. No, lo dije bien primero, 1893. Después vuelven a tomar después vuelven el Congreso. Maldita sea internacional. Eh, Después, en 1897, básicamente, ¿qué pasa? Ella publica su tesis que básicamente ella busca refutar totalmente la idea de la liberación polaca. ¿Qué va a sostener? Que la burguesía polaca no se beneficiaba de la idea de una liberación nacional y tampoco tenía el potencial revolucionario para guiar un movimiento que realmente construya y que pueda ser progresivo, como sí podría ser otros movimientos. También va a acatar las diferencias entre las distintas regiones de Polonia. No hay que olvidarse en ningún momento que estaba dividida en 3 Polonia. O sea, por ejemplo, si bien Polonia era de las partes más desarrolladas de Rusia, y ella algo que buscaba mostrar es cómo Polonia se beneficiaba de Rusia en el intercambio, o sea, como tenía un mayor desarrollo industrial que la mayoría de Rusia, básicamente podía de cierta forma hacer intercambio desigual. Y los trabajadores polacos eran de los más pagados en Rusia. Pero ¿qué pasaba? A comparación de los trabajadores en Alemania, cobraban un cuarto de lo que cobraban los mineros polacos en Silesia. Entonces, vos ves esta marcada diferencia. Y eso que los mineros polacos en Silesia eran los trabajadores menos pagados en toda Alemania. Así que bueno. Entonces eso va a ser una de las grandes fuentes de lo que va de como la justificación de su rechazo a la liberación de Polonia. Tampoco vamos a decir que ella rechazaba de forma abstracta todo en liberación nacional, Eso te iba a porque ella preguntar. tuvo un gran debate con Wilhelm Liebknecht, que fue un gran amigo de Karl Marx y Luxemburgo, donde ella dice, en vez de mirar tanto a Rusia y a sus distintos países y decir que deberían independizarse y esto, tendrían que mirar a Turquía. A lo que Wilhelm Liebknecht le dice, flaca, metete en los asuntos polacos, no te metas en otro asunto. Y a ella no le gustó nada y empieza a hacer toda su justificación diciendo, tratando de mostrar lo atrasado de Turquía y lo atrasado de Turquía y cómo podrían ser progresivos a diferencia de lo que era Rusia, donde no había una necesidad real para que se independicen los distintos países, porque no había una burguesía revolucionaria, según su perspectiva. Sí, sí, justamente eso te iba a preguntar si era una oposición general a todos los planteamientos de liberación nacional
o si era en particular a la situación concreta de Polonia, de las tres Era Polonias. bastante general, pero hacía sus excepciones. Creo que una excepción que hace es en parte Checoslovaquia, o sea, el Reino de Bohemia, era una especie de excepción, porque había ciertas similitudes entre las distintas regiones que parecían que tenían más sentido que ese país haga una especie de liberación nacional y de lo que podría ser una Polonia. No. Bueno, después de publicar su tesis y defender esa postura, ella va a París, de París se junta con algunos inmigrantes, bueno, inmigrantes entre comillas, exiliados, básicamente, como ella, donde y decide ir a Alemania. Me olvidé de lo más importante de todo, gente. ¿Qué cosa? De que ella, básicamente para entrar a la internacional, forma lo que es el SDKP, que va a ser el partido más importante de Rusia por mucho tiempo. El Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia. Y que después va a formarse el Partido Socialdemócrata de Polonia y Lituania. ¿Qué pasa? Ella lo forma como como un grupo de exiliados que tienen control y guían ciertos hilos. Nunca va a tener una gran influencia a nivel local porque ningún partido tenía realmente mucho control sobre lo que estaba pasando en Polonia por el tema de la represión que había. Lo mismo va a pasar con los bolcheviques, que muchos se tienen que exiliar, no pueden tener un contacto tan directo, lo que tiene obviamente sus problemáticas. Básicamente, no lo mencioné tanto por el hecho de que es básicamente lo crea junto a todas las personas que había hecho este periódico, con el que critica. Y realmente este es el partido como más importante de Rusia hasta casi la Revolución Rusa, prácticamente. O sea, para que se den la importancia que tuvo. Y de ahí, bueno, y eso fue lo que le entregó. A la vez, en 1896, 1897, se funda Bund. ¿Bund qué era? Era una organización socialdemócrata, pero de obreros judíos. Esto lo va a formar Leo Jogiches. Leo Jogiches, que además de ser un camarada y compañero, también fue el interés romántico prácticamente toda su vida de Rosa Luxemburgo. O sea que Leo Jogiches no solamente estaba en el Partido Socialdemócrata Polaco, sino que también estaba en esta organización. De esta organización, de Bund, en uno de los congresos, donde se reúnen con varias decisiones de lo que es algunos partidos como en su rechazo a algunas políticas de los socialistas revolucionarios y otros movimientos, van a formar, algunos de ellos, incluyendo y alguna gente cercana, después del congreso entre Bund y otros partidos, va a formar el Partido Socialdemócrata Ruso. Así que ya podemos ver la influencia de Leo Jogiche y todo eso en cosas, porque participaron directamente en esos congresos. No fueron espectadores. Si bien Lenin fue la figura más crucial en el Congreso del 98, fue en reunión del Bund que Jogiche fue uno de los que los creó. Y bueno, ella va a Alemania, se casa con Lübeck, se casa entre comillas, o sea, se casa para tener los papeles y tener todo para poder viajar, si no se le había complicado mucho tener una estadía. Básicamente la intención de ella era acercar al Partido Socialdemócrata polaco, que recién se había fundado, con el Partido Socialdemócrata alemán, hacer una especie de alianza y aislar al Partido Socialista polaco, que eran sus rivales en Polonia. Y ahí se va a producir en el año... Ahí va a tener varias polémicas. La primera de todas va a ser con la famosa y gran... toda con los revisionistas de Bernstein, que al principio, ¿qué le dice? Al principio ella va con
el diario eh, va con un diario de Pavluk, que era básicamente en la ciudad. Ay, espera. Pero esta ciudad famosa porque la bombardearon. Tantas que bombardearon, no sé, igual. Sí, por eso. Me tengo que ir, gente, los amo mucho, Eh, son unos genios. Un saludo, Leo. Saludos. Y bueno, esto va a estar en GTV y en YouTube la semana que viene, seguramente. Era Dresden, la ciudad de Dresden. Ah, Perdón que me gozo, me perdí un poco, pero bueno. En la ciudad de Dresden, bueno, va a haber un periódico famoso, donde está Pavluk, que va a reaparecer, o sea, es un periodista famoso, pero muy, muy picante lo que se dice. O sea, es una persona que le gusta agitar, le gusta ser muy explosivo. No le gusta argumentar tanto sus posiciones ni tener fundaciones. Entonces, esto le va a costar bastante la reputación en lo que es el CPD y el Bowards, que era el diario oficial del SPD alemán. O sea, donde pasan todas las noticias. O sea, sería como el Iskra de la socialdemocracia rusa. Este era un diario relativamente independiente, chico, que tenía opiniones controversiales. Ella se va a volver una de las principales editoras eh, hasta que piden intervenirlo por el tema de que ella agarra y decide involucrarse con la controversia de Bernstein. Bernstein, hay que acordarse que era uno de los mejores amigos de Kautsky, que era uno de los secretarios generales del SPD. El problema viene que Bernstein, si bien ya se veía el reformismo y todo sus problemáticas, lo que planteaba de que se podía, de que había que abandonar la revolución, había que hacer reformas, todo esto, el evolucionismo, todavía no es que había escrito su gran texto que creó tanta la controversia, que culminó todo. Una vez que haya piden que intervinieron el periódico, o sea, Pavluk se va, se retira eh, por un tiempo a Rusia, Polonia, toda esa región, y queda como principal editora Rosa Luxemburgo, hasta que cuando interviene el periódico, a ella le dan un pequeño puesto, pero ella termina, pero como la censuran, básicamente ella termina de cierta forma renunciando. A lo que después pasan todos los congresos, pasa el tema de la publicación de evolucionismo, de socialismo, no me acuerdo el título de este libro de Bernstein, pero donde básicamente acata por la reforma y abandona totalmente cualquier idea de revolución, que si bien ya era una postura dentro de la derecha, nunca se había dicho tan abiertamente. Kautsky manda algunas cartas, Bebel lo mismo, Bebel era otra figura importante, que no se lleva para nada bien con Rosa Luxemburgo, eh, y bueno, tienen que hacer de cierta forma una ruptura con él. Ella vuelve, eso le da un poquito de fama y prestigio, por ser una de las primeras que apuntó a, una de las primeras en aclarar y mostrar desde lejos el revisionismo que había. No solamente que lo dice, sino que básicamente va a un congreso internacional a denunciar todo lo que estaba pasando. Eh, y ahí tiene, de cierta forma, eh, una posición más prominente. Hasta acá más o menos tenemos un periodo y hasta acá más o menos hasta llegar a los imperios importantes tiene algunas controversias más que nada con los sindicatos que estaban a manos del Partido Socialdemócrata Alemán, pero todo esto llega a su culminación, su problema con los sindicatos, que ya voy a hablar, en 1905. ¿Qué pasa en 1905?
la primera revolución rusa. A ella, como era polaca, le dan el puesto de, bueno, en Borwarts, o sea, el diario oficial del partido, de encargarse de todos los temas relacionados a Polonia y a Rusia. Lo cual no le copa mucho, porque, a ver, de cierta forma es una forma de limitarla, de dejarla en un costadito, a que no se dedique tanto a los temas del Partido Socialdemócrata Alemán, donde ella quería estar realmente involucrada, no quería quedarse ser la polaca, que ella quería involucrarse totalmente en los asuntos de la socialdemocracia alemana. Acá básicamente ella tiene el rol de mandar mensajes, todo. El problema es que tiene que hacer la escasa información gracias a Jogiches. Jogiches va a tener algunos problemas porque ella, básicamente de celos, del hecho de que ella está tomando esta prominencia en la socialdemocracia alemana. También era siendo uno de los miembros fundadores del Partido Socialdemócrata Polaco, era como la cara visible también de ese partido. Entonces esto va a generar ciertos problemas. Además, una de las razones por las que se la quiere censurar es el hecho de todo el drama y el conflicto que tiene con el Partido Socialista Polaco, donde Piłsudski, que era un ultranacionalista básicamente, o sea, ya no era un socialista que defendía la autonomía o la independencia, no, él ya era básicamente un nacionalista. Básicamente va a tener una gran oposición de cuando se empiezan a dar todos los eventos. Hasta ese momento, entonces, ¿qué decide hacerse? ¿Qué decide hacer? Decide ir primero va a Cracovia, se encuentra con algunos de sus antiguos colegas, todo, trata de informarse, ve la información que le están prohibiendo, no quieren que vaya a Varsovia, ella vuelve a Alemania después de 4 semanas, y en diciembre del año 1905 decide directamente ir en un tren militar, o sea, era la única civil ahí, se metió en un tren militar y fue directamente a Varsovia a enterarse de todo lo que estaba pasando. Así de una. Así de una, básicamente. Algo que va a pasar es que el Partido Socialdemócrata Alemán, el Socialdemócrata Polaco, en medio de la revolución va a incrementar de un par de cientos, un par de miles de miembros a 30.000 miembros casi de la nada. Mientras que esto va a ser en gran parte debido a el conflicto de poder que tenía el Partido Socialista Polaco. ¿Por qué va a pasar todo este conflicto dentro de la estructura jerárquica del Partido Socialista Polaco? Porque al buscar la independencia de Polonia, ellos querían aprovechar la oportunidad, se reunieron con el Partido Socialista Revolucionario y con otros partidos, a los que los bolcheviques estaban invitados y el Partido Socialdemócrata Polaco estaban invitados. Ambos partidos rechazan la invitación a ir a Francia a reunirse. Solamente van el Partido los populares y el Partido Socialista Revolucionario ruso y el Partido Socialista Polaco. Esos partidos se unen, van a pedir el Partido Socialista Polaco ayuda a Japón para abrir un doble frente. Entonces van a tener esta idea de hacer un levantamiento, básicamente una revolución armada con su brazo armado. Entonces va a haber este conflicto entre los trabajadores que no querían una revolución nacional, popular, o todo lo que vos se te ocurra. Ellos, cuando hubo el levantamiento en San Petersburgo, dirigido por los mencheviques, Trotsky y todo eso, que ya vamos a hablar un poquito, la opinión de Rosa Luxemburgo sobre ese levantamiento, van a levantarse en solidaridad. Entonces va a haber esta especie de internacionalismo entre los ambos pueblos. Si pasaban masacres en Rusia,
va a haber, así, de cierta forma, represalias para el gobierno ruso en Polonia. Y así, no va a haber una idea de vamos a levantarnos en contra del nacionalismo. Además había esta idea de la huelga de masas, a lo que se oponía mucho esta idea de levantarse con las armas y armar un doble frente para hacer buscar la independencia polaca. Esto básicamente va a ganar que Pilsudski, que diría la revolución sí o sí, forme su propio partido de forma marginal y se va a formar la oposición de izquierda, que se va a fraccionar. La oposición de izquierda, primeramente, va a pedir eh, a Rosa de Luxemburgo apoyo y unificarse con el partido. A lo que Rosa de Luxemburgo va a decir, si ellos quieren eh, meterse en nuestro partido, tienen que aceptar de pie a cabeza nuestro programa. Porque ella fue la que hizo todo el programa de demandas eh, para la Revolución Rusa de 1905. El programa, el programa que ella hizo es muy parecido y tiene muchas similitudes con el bolchevique. Lo único más o menos distinto es que el bolchevique era más de izquierda. O sea, muchas veces se pone esta oposición de Rosa Luxemburgo como ultra izquierdista y cosas así, cuando en este caso, por ejemplo, y en muchos más, eh, era mucho más conservadora y mucho más relajado el programa, porque no había una idea de directamente la revolución, la creación de una dictadura del proletariado, ni nada de eso, sino era como más o menos, al igual que lo que buscaba el partido bolchevique, la hegemonía obrera y un movimiento propiamente obrero que dirija los desarrollos de la revolución rusa y obliga a la burguesía a formar a no retroceder para atrás y pedir favor con la autocracia, que es lo que va a terminar pasando, desgraciadamente, por la falta de fuerza en ese momento. No. Eso va a generar algo interesante, porque antes de 1905, que no hablé mucho, hubo mucho, una de las acusaciones de Rosa Luxemburgo de parte de Stalin es que era una menchevique. Si bien nunca apoyó a los mencheviques, ella básicamente terminaba de cierta forma aliándose en su anti-Lenin previo a la Revolución Rusa. Pero en la Revolución Rusa va a terminar constantemente aliándose con los bolcheviques, entonces va a generar una cierta forma de amistad y un odio a los mencheviques. Por el hecho que los mencheviques, con la aprobación de Kautsky y los marxistas más ortodoxos, entre comillas, buscaban de cierta forma hacer la cola de perro de la burguesía. O sea, acompañar en un proceso de un desarrollo de una democracia liberal burguesa en Rusia. Y no el desarrollo de un movimiento realmente obrero que tenga la clase obrera como clase dirigente. Claro. Eh, ¿Alguna pregunta ahí? ¿Hay una pregunta? Yo tengo, pero me parece que más adelante, porque todavía no llegamos con las fechas. Em, Sobre este momento en particular no. Y no te quiero adelantar tampoco a lo que vayas a decir. Así que si no hay ninguna pregunta. Bueno, mientras tanto, a ver si mandan alguna pregunta, quiero decir que quedan 10 minutos de vivo. em, que en ese ¿Querés que caso cortemos ahora? reconectamos un rato más. ¿No, Rosa? ¿Querés que reconectemos ahora? Ah, sí, también es una buena opción. Y dale, reconectamos ahora y en 5 nos volvemos a conectar. Bueno, ahora en 5 estén atentos que nos volvemos a reconectar. Dale, adiós, ya volvemos. Bueno, vamos a esperar un poquito que vuelvan a sumarse más o menos los que estaban. Ahí vi a Rosa.
Hola. Y, hola. Bueno, esperamos más o menos que se vuelvan a sumar los que estaban y la mandamos. Hola, Fran, te saludo. Porque Hola, si no te Fran. enojas Hola, Juan. conmigo. Tiri, tiri, tiri. Bueno, de nuevo vayan mandándole a sus amigues el vivo para que puedan ver esta segunda parte. Eh, Hablemos hola, de Loli. policodia. ¿Cómo diría Orfeo en este momento? Me salté la notificación de Juan saludándome y me asusté. Claro, porque está con la manito esa y te ocupa toda la pantalla. ¿Rosa mata amargo o dulce? Amargo, como el Maroli. Bien. Igual estás con tereré, dijiste, ¿no? Sí, hace mucho calor Bueno, y yo me descompongo el toque. claro, porque vos estás en Concordia, ¿verdad? Ujú. Hace un Norte de calor que Entre. me a hacer. Ahí me fijo cuánto grado hace. Acá 30 recién grados. estábamos con Buah, acá recién estábamos con tormenta. No sé cuántos grados. A ver. Saludos, Loli. Saludos. Acá 24, está re lindo. Ahí está Manu. No sé quién más estaba. Supongo que alguien más porque era un par más, pero no sé quién. Bueno, empiezo un Bueno, si poco. querés andar Dale, dale, Ah, anda hay arrancando nomás. algo muy importante. Es bueno, al- volviendo un poco a Alemania, antes que haya ido a Varsovia, porque me quedé en que fue a Varsovia, es el hecho de que, bueno, eh, allá en Alemania, cuando estaba escribiendo sobre estos eventos, los eventos rusos tuvieron mucha polémica. Al ser ella tan involucrada en ambos partidos, o sea, era miembro de varios partidos, o sea, tenía muchas habilidades. Digamos. Pero bueno, tenía todas las medallitas de se había afiliado. Le aparecían con la cartita de los partidos. No, mentira, pero bueno, básicamente como ella, básicamente tenía conocimiento de ambos cosas, quería de cierta forma traer los eventos de Rusia a Alemania. Y hubo varias huelgas que se armaron, no necesariamente como una traslación de los sucesos en Rusia, pero sí había cierta influencia y había con las condiciones que llevaron, de cierta forma, a la revolución rusa y de todas las huelgas. ¿Qué va a pasar? En Alemania va a haber un montón de oposición de los sindicalistas a Rosa Luxemburgo. Va a tener va a tener muchos debates porque ellos quieren básicamente, y el Partido Socialdemócrata Alemana le va a conceder el hecho de una independencia. ¿Por qué Rosa Luxemburgo no quiere que sean independientes los sindicatos? Porque eso básicamente sería caer en un economicismo. Para ello, los sindicatos tienen que estar subordinados al partido y acatar a cierto, no ir solamente para la lucha económica, sino la idea de, bueno, la lucha política, de ir más allá, de lograr, por ejemplo, establecer eventualmente la dictadura del proletariado, tener un fin que no sea solamente el de obtener una mejora salarial tal cual, y además todo lo que conlleva el sindicalismo, que muchas veces, como Engels se refería de la aristocracia obrera, originalmente la aristocracia obrera para Engels era justamente este grupo obrero que hacían ciertas, que como tenían sindicatos bastante fuertes, básicamente agarraba y podía de cierta forma relajar un poco la lucha de clases, o sea, pedía un poquito de concesiones al patrón, cosas así, y se mantenía en su posición de sindicalista. Y eso es lo que no le gustaba a Rosa Luxemburgo. El tema es que, a ver, eso a los sindicalistas no le gustaba.
¿Y qué pasó? Básicamente le decían, y yo no sé, yo soy un obrero, yo no tengo estudio, no tengo nada. Usted es una gran intelectual, usted sabrá. Básicamente eso le tiraban, no sos obrera, cállate la boca. Claro. Los muchachos luxemburguistas. Eh, Ella, junto a Bebel, va a hacer una contra la derecha de este grupo de sindicalistas, va a tener una gran campaña. El problema es que Bebel veía a la huelga general no como algo que podía usar el partido o que podía usar, usar la socialdemocracia para traer la revolución, sino como la veía como una posibilidad defensiva. O sea, por ejemplo, si, o sea, él lo veía como si, por ejemplo, en Alemania querían sacar el sufragio universal, se podía organizar una huelga general, pero siempre en defensivo, no como una herramienta que podía ser revolucionaria. Luxemburgo tampoco es que quería, ella misma decía, no es que vos una huelga general la podés de una noche a mañana hacer así y va a aparecer. No, eso es algo espontáneo. Lo que tiene que hacer la socialdemocracia es organizarla. O sea, ser la dirigencia, tiene que tener una organización que permita que cuando se den los eventos de una huelga general, guiarla hacia y revolucionarla, guiar su cosa, que no quede ahí, sino radicalizar a las personas, traerla, darle un programa, eh, guiar sus demandas y todo eso. Pero siempre acotadas dentro del partido, no afuera, ¿no? No un espontaneísmo de, bueno, se armó la huelga general, esto va a ser la revolución. No, tiene que haber una organización, una estructura bien organizada que permita que esas transformaciones se den. Y esa fue más o menos la controversia que tuvo. Y va a ser unas grandes preocupaciones ya cuando esté en Rusia, porque si bien cuando ella va, básicamente la oposición a los sindicalistas se va a quedar sin su vocera. Y Bebel, que era más o menos, si bien estaba opuesto a la independencia de los sindicatos, tampoco estaba a favor de las huelgas generales, nada de eso. O sea, era como tener una alianza media tácita. Era más, se aliaban más por nada porque era mejor que pelearse con el otro. Digo, mejor que. Bueno, usted me entiende, básicamente. Bueno, ahora hablando Sí, de Varsovia, ella básicamente va a empezar a publicar como loca. O sea, va a escribir prácticamente una nota por día, eh, lo que va a generar que, bueno, básicamente ella quede como la figura central de la socialdemocracia polaca definitivamente, y no solamente eso, sino como de todos los eventos que estaban pasando. Pese a que a la gente de la socialdemocracia polaca no le copaba mucho que esté ahí en Varsovia. La querían más o menos lejos, tratando de arreglar ciertas alianzas, ayudas con la socialdemocracia alemana. La socialdemocracia alemana va a enviar dinero, en parte se va a repartir con el Partido Socialista Polaco, con el Partido Socialdemócrata Judío y el Partido Socialdemócrata Polaco. O sea que la lucha que ella va a llevar a cabo va a ser básicamente de lo que ellos mandaban, básicamente que le corresponde una mayor porción. O sea, tener una porción de la torta más grande que el Partido Socialista Polaco. Lo que también va a hacer que el Partido Socialista Polaco se debilite. O sea, también había y eso le permitió que mucha de la gente se vaya y se corra hacia la socialdemocracia polaca. Allá la van a arrestar, básicamente, como quedó la figura principal y no tenía una gran, o sea, si bien usaba nombres falsos, no tenía una gran, muchos documentos ni nada como para esconderse, y fue bastante fácil para los rusos agarrar y descubrir dónde estaba y allanar la casa y meterla en prisión.
Allá básicamente va a pedir ayuda de toda su familia, como ya tenía un poco de dinero, le piden ayuda a Jogiche, que también tenía dinero, y a la socialdemocracia alemana para pedirle una fianza a ella. Va a estar allí varios meses, su salud se va a deteriorar mucho, básicamente se va a pelear con todo el mundo en la cárcel, porque había varios prisioneros políticos, y a ella no le cabía mucho la gente que tenía opiniones diferentes. Incluso su mejor amiga, Clara Zetkin, eh, básicamente la odiaba por pensar diferente. No era una persona amigable. Pero bueno, es una de las peores cosas que tuvo la prisión. O sea, no era el hecho de estar en prisión, era estar en prisión con sus oponentes políticos. Es como que te manden a la cárcel y te toque en el mismo lugar del cuarto a alguien de algún partido que no te guste. No David. vamos a mencionar nombres. Sí. Oh, bueno, yo ya mencioné. Em, ¿Esto por qué año más o menos fue? Esto en la Revolución Rusa, 1905, 1900, Ah, 1906 ya sería. no. Ahí básicamente, después de pagar la fianza, va a estar obligada a ir a Finlandia. Eh, Antes de pasar por Finlandia, no lo hago por forra, esto se lo juro, gente que le gusta Trotsky, cosas así. Pero bueno, en San Digo, Petersburgo, ya mencioné que hubo un levantamiento importante, dirigido por los mencheviques, uno de los principales mencheviques ahí era Trotsky. Ella va a ver el panorama en San Petersburgo y va a ver la desorganización política que había y la situación aberrante que había y le va a parecer la palabra con C. Pero bueno, claro. No, no le gustó. sí, para nada. Entonces ella va a ser mucho más, desde ahí va a empezar a ser mucho más abiertamente opositora de los mencheviques y va a buscar mucho más una alianza con los bolcheviques. En Finlandia va básicamente a estar con todo lo que es la socialdemocracia rusa, va a juntarse todos los días con Lenin, así que básicamente eran mejores amigos por un tiempo. Eh, Ahí van a tener una gran amistad hasta 1911, donde empiezan a tener otras peleas, más que nada relacionadas con Kautsky, porque, bueno, eso lo voy a mencionar después, pero bueno. Me seca la garganta, así que... Que está tranqui, toma, toma tranquila, no. um, Yo ni estoy hablando y también estoy cada rato tomando agua. Bueno, ahí, en Rusia, digo, en Finlandia, va a acercarse a Lenin, va a tener discusiones teóricas, y esto va a provocar que el Partido Socialdemócrata polaco básicamente busque una alianza con el Partido Bolchevique. Siempre quisieron esta idea de alianza con el Partido Ruso, con un partido ruso grande, porque siempre tuvieron esta negación de la idea de la liberación nacional. Entonces la idea de un partido polaco propio no tenía mucha idea. El problema es que, ¿cuál era la razón por la que nunca fueron parte totalmente ni se fusionaron con el Partido Socialdemócrata ruso? El tema de la independencia polaca. Era lo único y lo más grande de sus diferencias. Porque el partido bolchevique va a quererle, va a creer en la autodeterminación de los pueblos muy fuertemente y eso no les cabía no les cabía para nada. Básicamente le pidieron a los bolcheviques que renuncien a a eso y acepten el programa de ellos para poder fusionarse. Lo cual los bolcheviques no van a aceptar. O sea que los polacos no querían la independencia de Polonia, pero los rusos sí. Sí. Es más, va a haber varios congresos donde ellos directamente van a irse enojados o no participar porque se hablaba de ese tema. O sea, a ellos les parecía inconcebible la idea de una Polonia independiente. Claro. Toma tu independencia, no la queremos. Pero bueno.
Igualmente van a estar de cierta forma muy aliados. No es que si bien nunca se fusionan, van a tener todo el apoyo y van a colaborar directamente. Y las medidas que los bolcheviques toman, las toman el Partido Socialdemócrata polaco y así. No es que van a tener una independencia total, sino que van a colaborar directamente. Y van a estar de cierta forma subordinados al partido mayor, desde ese punto Claro. de 1906. Ahí, después de Finlandia, Rosa vuelve a lo que es Alemania. Va a tener un gran problema acá, que va a ser básicamente que Hogiches, que ya tenía todo el problema que mencioné, que le estaba ocultando cosas, información sobre lo que estaba pasando en Rusia, todo eso, cuando ya estaba en Alemania, se vio obligada por eso a ir a Varsovia, todo eso. Entonces como que van a distanciarse. Entonces, para ella, una de las cosas más importantes en una relación amorosa, en cualquier relación, no solamente amorosa, era la sinceridad. Y esto va a provocar que haya un gran distanciamiento, y cuando ella se enteró de que las puertas que le había cerrado de la sinceridad se las había abierto a otra persona, me dio los cuernos, gente. Allá, Chismes. Ahí estamos, ahí empezamos con los chismes. sí, básicamente ahí como que de cierta forma se aleja de la socialdemocracia polaca para ocuparse más que nada de temas de la socialdemocracia alemana. Ahí, Eh, por ahí me adelanto un poco, pero no me preguntes dónde, pero la verdad que no me acuerdo. Leí que, ya que estamos con el tema de los chismes, hubo una relación con Karl Liebknecht. Había algo ahí. No sé si me no, puedes con contar. Limner nunca tuvo relaciones abiertamente. O sea, nunca fueron una pareja amorosa. Con la persona que sí, para chisme, fue con el hijo de Carla, de Setkin, con Ah, Konstantin mira. Setkin. Eh, Ella después de romper con Jogiches de cierta forma, agarra y se pone con Hans Wolff, nombre alemán difícil, que no vamos a mencionar porque no somos alemanes, ni tampoco nos interesa aprendernos el nombre de un alemán que tampoco fue muy relevante. Va a tener una relación amorosa hasta que él básicamente se enferma y muere y le deja su herencia. Pero no le deja la herencia así de tomar la plata. No, básicamente le deja en propiedades, porque él sabía que ella era mala manejando el dinero. O sea, es más, en la Previsor. carta explícitamente, en la carta del testamento le dice explícitamente, no te dejo plata porque lo vas a manejar mal. Porque viste toda tu vida fundida. Bueno, ahí Rosa no se puede quejar de la sinceridad. Ujú. Después de ahí va a tener la relación con Konstantin Setkin, que básicamente era su alumno. Así que en vez de la relación media, no sé, yo lo dejo a usted. Encima hija de la amiga, hijo de la amiga. Para Ahí. más chisme todavía. Y bueno, ya en 1910-1911 es cuando yo mencioné que rompe con Lenin. ¿Por qué rompe con Lenin? Porque Lenin va a defender a Kautsky. Si bien les parece esto extraño, hay que entender que Kautsky era la figura más prominente del marxismo en esa época. Y es más, o sea, si vos fijate, el qué hacer está lleno de referencias a Kautsky. Sí. Eh, Recién de 1914 Lenin rompe con Kautsky. Claro, por el Es tema más, de y la le Primera tengo unas Guerra. muy buenas críticas de Luxemburgo, eh, gracias a su ruptura con Gauss y todo eso. Eh, Rosa Luxemburgo, al romper con Kautsky, rompe en cierta forma, se vuelve parte de la oposición de la socialdemocracia alemana dentro de la socialdemocracia alemana. Entonces ya se ve eh, todo este tema de los revisionistas, de la gente que busca más por el lado reformismo, todo esto, ya ahí
ya hay esta idea de que ya es un renegado. Y bueno, ahora llegamos a 1914. Un año que no pasó nada interesante, excepto muchas cosas, donde empieza la guerra. ¿Qué pasó con la Primera Guerra Mundial? Básicamente, Liebknecht y otros no quieren que se firme los bonos de guerra. El Partido Socialdemócrata Alemán va a firmar los bonos de guerra, lo cual Lenin eh, Bueno, si las elecciones catalanas para otro día, ahora nos mantenemos con lo de Rosa lo cual Luxemburgo. Lenin los bolcheviques van a rechazar. Kropotkin va a querer la guerra. Menciono por ahí para bardear anarquista. De paso. Es parte de meterse en el personaje y la idea de lo que era Luxemburgo. Ella lo hubiera bardeado. Básicamente ya va a agarrar, posicionarse junto a. Ya era parte de la oposición, Liebknecht, Karl Liebknecht, hijo de Wilhelm, que él ya había tenido su debate. Van a formar una especie de alianza tácita. Básicamente van a sacarle los fueros, porque al igual que en un montón de países, se le pueden remover los fueros a los representantes y van a meter en cárcel por agitador a Karl Liebknecht. Karl Liebknecht, gracias a eso, básicamente se vuelve como un mártir, o sea, como una especie de rey. O sea, incluso los soldados franceses, en medio de las trincheras, escribían cartas sobre Karl Liebknecht y su valentía, por haberse opuesto a los bonos de guerra. Y ¿cómo se llama? Al plan económico de la guerra, básicamente. Claro, porque A Liebknecht lo fue que. el único de... Perdón. Sí, fue el Porque único que Liebknecht se fue opuso. el único diputado del Reichstag, ¿no? Que se puso Sí, un capo. un capo. Hasta Lenin lo tomaba como una especie de mártir grandioso. Escribió algo diciendo: los mártires muertos no pueden guiar una revolución, no pueden guiar nada, pero un mártir vivo que está acá puede guiar a toda la gente que lo tiene como mártir. Y eso fue como, ¡guau! Qué jodido que era Lenin. Y acá se va a formar la Liga Espartaquista. La Liga Espartaquista, la idea de Rosa Luxemburgo, la idea de Lenin y todo eso, no eran un rompimiento con el SPD alemán. Eran simplemente una oposición de izquierda dentro del mismo partido. Siempre la idea de Rosa Luxemburgo era mantenerse dentro del Partido Socialista Alemán, digo, Socialdemócrata Alemán. Maldita sea, porque se llama socialdemócrata, yo lo asocio con la socialdemocracia de ahora. Maldita sea. Era, lo terminamos haciendo con Pedro Sánchez y toda esa gente, pero no. Sí. Y acá va a pasar un par de años donde va a haber esta agitación, hasta 1916, donde ella la arrestan. Ella cartas, esto no sé si mencionarlo, pero un dato curioso, algunas cartas que escribió, la escribió con meada. Vaya a saber cómo hizo para escribir cartas así. Pero bueno, fue uno de los métodos que usó dentro de la cárcel, para escribir cartas y mandarlas y todo para ver. Pido ¿Cómo la perdón si habrán alguien estaba descifrado? comiendo algo. Es un misterio. Pero bueno, en 1916, mientras ella estaba en prisión, se forma el Partido Socialdemócrata Independiente. El Partido Socialdemócrata Independiente, ¿qué va a pasar? Era un rompimiento del Partido Socialdemócrata. Y la Liga Espartaquista, que no quería separarse, que tuvo que decir, ¿a dónde me meto? Y se fueron yendo con el Partido Socialdemócrata Independiente. El Partido Socialdemócrata Independiente no piensa en un partido revolucionario, ultraizquierdista, ni nada, era un partido de centro. Y el Partido Espartaquista empezó a ser la oposición de izquierda dentro del otro partido. Y bueno, hay varios congresos dentro
donde se van firmando una cierta forma de una lista de demandas. No, espera, eso. Lo que pasa es que se rompe, ¿cómo se dice? Se diría como un gran rompimiento en las líneas alemanas en el ejército, lo que provocó en Alemania un gran movimiento de revueltas. Esas revueltas que se llamaron la Revolución Alemana, una de las personas que liberan es, a causa de esas rebeliones y que pidieron la libertad de algunos prisioneros políticos, una de las personas que liberan, un 9 de octubre, es a Carlito Liebknecht. Carlito Liebknecht lo primero que va a decir es, esto es un poquito después de la Revolución Rusa, ya voy a mencionar las opiniones de la Revolución Rusa, pero eso va después. Carlito Liebknecht, ¿qué va a decir? Yo proclamo la República Socialista. Apenas sale el principio, eso es lo que dice. Se para en medio de... Se para triunfante y va a declarar la República Socialista. ¿Y el efecto de eso qué va a hacer? Va a provocar que va a forzar a Schiedman, que era del Partido Socialdemócrata alemán, a proclamar una república liberal, porque de forma de contrarrestar todo el movimiento revolucionario. O sea, básicamente va a ser la contrarrevolución, de cierta forma. Pero eso va a provocar que básicamente se tenga que sí o sí sacar al Kaiser y todo eso. O sea, básicamente que le salió bien la jugada. Porque con su gran agitación y proclamación terminó tirando de una... para evitar la radicalización hacia la izquierda, tuvieron que comprometerse y a reclamar una república liberal. Pero y ahí se sacaron de encima de Kaiser y toda esa gente. Te quería preguntar, te vuelvo un poquito para atrás y El 23, no, me confundí, el 23 de octubre liberan a Liebknecht y el 9 de noviembre proclama la República Socialista. Te tiro un poquito para atrás, te quería preguntar por el tema del Día de la Mujer Trabajadora, que fue en el Congreso de las Mujeres Socialistas en Copenhague, ¿no? 1910 era. Que ahí Rosa Luxemburgo, Sí, o sea, ¿cómo fue la participación de Rosa Luxemburgo ahí? Básicamente ella no quería participar o sea, Clara Zetkin era la que se encargaba más que nada de la socialdemocracia, de la parte de las mujeres en la socialdemocracia. Ella no tenía mucho interés en participar, básicamente fue medio obligada por Clara Zetkin, su amiga. Claro, cosa de hacerle la pata a la amiga. Ella siempre quería mantenerse en igual de condiciones que cualquier hombre y que sea tratada igual, no quería hacer un movimiento de mujeres, ella quería ser directamente importante dentro del movimiento general de los obreros. A ver, no es que nunca tuvo encontronazos ni nada, o sea, ella remarcaba muchas veces a sus compañeros actitudes machistas y cosas así, o se burlaba de sus compañeros cuando ella tenía actitudes, por ejemplo, ella una vez estaban yendo de noche, Clara Zetkin y ella, y básicamente Kautsky le dice si la quería acompañar, ella era muy amiga de la familia de Kautsky, y le dicen si la quería acompañar, y básicamente ella va a decir, si nos llega a pasar algo, los últimos dos hombres de la socialdemocracia alemana van a morir. Tranqui. Bueno, a partir de ahí, con lo que ibas. Se hacen, de cierta forma, negociación entre los dos partidos socialistas, el socialdemócrata alemán y el socialdemócrata independiente. Básicamente, el socialdemócrata alemán quería hacer una especie de agarrar todos los consejos de fábrica que se estaban organizando y hacer una especie de
de, de comisarios del pueblo que ya sean una representación y una autoridad para todos ellos. El partido lo que la Liga Espartaquista quería era básicamente una mayor autonomía, que no existan los comisarios del pueblo, sino que sean directamente organizados por ellos. La idea de los consejos de fábrica nunca le coparon mucho a Rosa Luxemburgo, pero como vio que no eran efectivos en Rusia, dijo, bueno, para adentro. No hay mucha discusión de esa teoría ni nada de eso. Por eso la gente dice que Rosa Luxemburgo era una consejista. No. O sea, bueno, Kautsky, por ejemplo, opinaba que los consejos de fábrica, al igual que Gramsci en cierta forma, era una forma economicista de organización del proletariado. Al ver que era un poco efectivo, que era bastante efectivo a la hora de organizar políticamente en Rusia, bueno, más o menos los traslada políticamente a la Alemania. Pero no es que hay una grande, ella no por la libertad, no, ella básicamente ve que eran eficientes, que funcionaban, que podían funcionar como herramientas del poder popular del proletariado y los toma. Básicamente, y bueno, acá están las 10 demandas que hace el partido, los espartaquistas, que pide al partido independiente tomar, son la paz inmediata, el fin de la ley marcial, que se liberen los prisioneros políticos, el desarmamiento de todos los oficiales y soldados que no acepten el programa, o sea, básicamente o te gusta el programa o chau trabajo. Que básicamente se formen consejos, al igual que los soviets, consejo del ejército, consejo de trabajadores, que se les dé todo el poder militar, que se formen consejos de transporte, de bancos, todo eso, que cesen los tribunales militares, la disolución del Reich y del Parlamento, que se saque al canciller y a todos los ministros que apoyaron la guerra y reemplazarlos por trabajadores, sacar al rey, no sé qué más explícito quieren que eso, las elecciones libres de consejo de fábrica, que administren totalmente toda la sociedad, básicamente, prácticamente, pero estén subordinados a una organización nacional, el contacto inmediato con los partidos socialistas extranjeros y que se abre la embajada soviética en Berlín, que se había cerrado hace un poco. Esas eran las demandas principales que tanto quería Rosa Luxemburgo, porque ya de cierta forma le gustaba, básicamente. Un día después de esta proclamación, que fue el 11 de octubre, se proclama, liberan a Rosa Luxemburgo y básicamente empiezan el proceso de agitación del partido espartaquista, del movimiento espartaquista. El problema es que el movimiento espartaquista al principio no tenía mucho poder, mucho nada. Porque era un partido chico, que recién, no era un partido, era una sección dentro del partido. Entonces no tenía la forma de organizar a un montón de trabajadores. Entonces su papel más que nada fue el de agarrar y tratar de organizar a los pequeños trabajadores y buscar su apoyo mediante apelar a los consejos de fábrica. Al decirle, bueno, buscaban que si le decían te damos todo el poder a los consejos de fábrica, los trabajadores a lo mejor los apoyaban. Hicieron algunos errores políticos con el levantamiento del 9 de noviembre y entre otros, que provocaron que básicamente esos movimientos espontáneos queden ahí, no vayan más allá y que básicamente tengan que seguirlos. O sea, fueron algunas insurrecciones espontáneas
que se le fueron de las manos, básicamente, a todos los partidos, porque hay una gran confusión. Esto provocó que, bueno, básicamente, en parte, lo que podían hacer básicamente sea tratar de tirar migajas y agitar, en cierta forma, y tratar de ver si podían, mediante la agitación, hacer que los obreros no solamente vayan a la causa, sino de guiar la acción que ellos hacían. ¿Pasó algo? Eso es terrible, ¿no? Sería importante que no se te apague el celular. Pero bueno. Básicamente, van a tratar de pelear con esto, pero el problema va a ser que ya estos trabajadores ya tenían su partido. Si bien estos trabajadores, y tampoco tenían mucho interés en organizarse políticamente, la mayoría pertenecía al SPD, y más allá del rechazo a la reacción y a las fuerzas reaccionarias, que ya se podrían decir como pseudo-fascistas, en lo que sería la cuestión de la Freikorps, etc., ya tenían toda esta idea de, bueno, oposición a ellos, pero más que nada, pero organización política más allá de eso, no tenía mucho interés. Entonces va a haber estos meses hasta 1919, a principios de 1919, está pequeño, buscando crecer, incrementar su poder, su influencia, pero no van a lograr conseguir mucho, excepto en algunas provincias, donde ya tenían cierto cosa, pero no van a tener un control directo, y eso va a ser un problema enorme. O sea, van a ser grupos obreros que van a decir apoyo, o van a dar apoyo a la Liga Espartaquista, pero que la Liga Espartaquista no va a tener ningún control. La Liga Espartaquista, por su rechazo al SPD y a la Asamblea Constituyente que querían armar, va a acercarse a Radek y el grupo de comunistas, podemos decir, de izquierda, que básicamente tenían la misma idea de organizar en consejo, etcétera, y al Partido Independiente. Y básicamente van a buscar apoyo mediante muchos dentro en algunos periódicos, pero por el tema de las represalias y el hecho de que para los periódicos era muy difícil, a pesar de que ellos tomaban los periódicos con armas, los trabajadores se rehusaban a imprimir sus folletos, incluso si eran simpatéticos con las ideas revolucionarias, porque no iban a conseguir ganancias y no iban a poder, etcétera. No les convenía gastar guita publicando cosas que sabían que a lo mejor no iban a poder vender. Esto provocó que no tengan mucha posibilidad de agitación, y limitó, y además cuando recién lograron conseguir una más o menos estable, salía mucho dinero que no tenían por una organización pequeña, dentro de todo, y eso terminó limitando el poder revolucionario. Y bueno, básicamente, llegando ya a enero, o sea, ya estamos de 19, o sea, bien principio del coso, hacen un allanamiento donde estaba Liebknecht y estaba Rosa de Luxemburgo. A Rosa de Luxemburgo básicamente la van a desfigurar a golpes, y a Liebknecht le van a disparar un tiro por detrás. No, le van a pegar con un coso por detrás, si no mal recuerdo. Sí, con un martillo había leído. El cadáver de Liebknecht se recuperó, no se perdió nunca. El cadáver de Rosa de Luxemburgo fue tirado al río y nunca se encontró. Y eso fue como el fin de la historia de Rosa de Luxemburgo. Ahora sí, con los bolcheviques. Vamos atrás. Ya mencioné que tomó un montón de ideas de los bolcheviques. Ahora vamos con las críticas. Primero, la crítica a Lenin. Básicamente, no le gustaba mucho la idea de el centralismo democrático. Esa es una de las principales y mayor crítica que tuvo.
Pero no es que le gustaba por una idea abstracta de democracia. No, no le gustaba por el hecho de que muchas veces la democracia podía estar equivocada. O sea, ella sí tenía que imponer sus ideas porque consideraba que estaban más acorde a lo que era el materialismo histórico, ella iba a imponer sus ideas. No le importaba si lo votaban todo el mundo contra. Eso no le daba ninguna clarificación de verdad. Entonces, el subordinarse eh, al partido era algo que definitivamente iba en contra de sus ideas y principios. Más autoritaria ella. También la represión. La represión y la violencia del terror, lo que se llama el terror rojo, en la Unión Soviética fue algo que criticó a medias. O sea, ella la veía más que nada como. Ella misma dijo que era causado por el fracaso del proletariado de Europa, ay Dios, occidental, de hacer su propia revolución, que era totalmente algo que ocurría por las condiciones particulares que había pasado en la Rusia soviética, propia de lo que iba a pasar en una revolución totalmente aislada y asediada por todos lados, y en medio de una guerra. No era algo que podría realmente culpar a los bolcheviques. Otra cuestión que esto sí más rompedora con Lenin y otro va a ser la cuestión del campesinado. ¿Cómo era eso? Básicamente, la idea de la alianza con el campesinado, la partición de tierras, no. Ya para ella tenía que estar subordinado completamente al proletariado. No había una cuestión de alianza proletaria o campesina, no. O sea, las tierras eran del Estado en la revolución. En parte ella predijo que se iban a generar las contradicciones, que bueno, podemos ver si ella predijo más o menos lo que pasó después en Rusia en 1930, con el tema de la formación de los kulaks, etcétera, por el nuevo programa económico. Bueno, eso es una discusión aparte. Tampoco creo que haya sido la decisión correcta no tomar la idea de la alianza entre proletario y campesino por un tema de practicidad política. Me parece que era muy alejada la realidad de lo que podía si se buscaba lograr una victoria real. Pero eso ya es algo. Básicamente le copaba el martillo, pero no la voz. De hecho, tenía muy malas opiniones sobre el campesinado en general. Le parecía el sector más atrasado de la sociedad, prácticamente. Pero bueno, Claro, no se llevaban bien. no. No sé. Más allá de eso, si bien al principio no le gusta la idea de los consejos, la va tomando, hace compromisos con la Unión, con Rusia, sobre todo en el hecho de, con algunos temas de la autonomía, donde dice, bueno, donde el Partido Socialdemócrata polaco agarra y toma la postura de, si bien no querían la independencia polaca bajo ninguna cuestión, sí podían aceptar la idea de una autonomía polaca. O sea, la idea de una nación polaca dentro de Rusia. Siempre dentro de Rusia, no nada de país independiente. Pero bueno. Lo que sería la Liga Espartaquista, esa sección de izquierda dentro del Partido Socialdemócrata Independiente, va a formar después, dentro de parte de la vida de Rosa Luxemburgo, lo que es el Partido Comunista de Alemania. Ya a ser de las fundadoras. Y va a ser parte de cosas. Pero no tuvo mucha participación, por eso es un dato menor, nomás. Porque recién estaba emergiendo. Claro. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta en los comentarios? No la veo, pero si quieren pueden hacerla. Yo te quería preguntar porque en un momento dijiste que era importante para los bolcheviques que los judíos polacos no tuvieran un sentimiento nacional. Y después no lo retomaste, entonces te quería No, preguntar. para la socialdemocracia polaca. Ah, ahora sí me O cierra. sea, por el hecho de que justamente tenían
al nacionalismo. Eh, Claro. y que los bolcheviques, bueno, también los bolcheviques fueron importantes. Para los judíos, o sea, los judíos dentro del partido bolchevique fueron un montón. Tenés Trotsky, tenés un montón de judíos bolcheviques, y el partido bolchevique mismo nace de Bund, que era un partido judío de judíos en Rusia. Claro. Buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. O sea, a mí me quedó clarísimo, la verdad. Corregime, Rosa, si me equivoco. Volvemos ahí 5 de marzo, ¿verdad? Sí. A lo mejor algunas fechas Perfecto. quedaron media confusas al final, en 1919, pero bueno. Es que todo pasa tan cerca, un evento para otro. O sea, pensar que en 3 4 meses tuvieron que directamente reorganizar toda su estructura y crear todo un partido, prácticamente, toda una organización, toda la ejecución de cero, cosa que nunca los bolcheviques ya tenían décadas haciendo. Otra cuestión Claro. importante, muchos de la socialdemocracia alemana se opusieron a la revolución rusa, porque para ellos los consejos de fábrica eran una forma de economicismo, un desarrollo menor de lo que era eh, las ideas revolución, las ideas de la conciencia de clase. Ser una conciencia de clase menos desarrollada, una conciencia de clase eh, que no estaba en el punto para poder tomar el poder político. Pero para Rosa Luxemburgo era lo contrario. Por eso tenía el apoyo y el cariño eh, con los bolcheviques, que no teníamos. Y además el hecho de, creo que tanta vindicación es por justamente, no tuvo este problema con, por ejemplo, eh, los comunistas de izquierda, los trotskistas y todo esto, porque no existían esas divisiones en ese momento. Existían los socialdemócratas alemanes con los que ellos se peleó toda su vida porque eran reformistas y revisionistas, y estaban los bolcheviques y los mencheviques. Y los mencheviques no le cabían nada porque tomaban muchas de las posturas de los socialdemócratas alemanes. Entonces los odiaba. Entonces, ¿qué le quedaba? Los bolcheviques, que si bien tenían sus diferencias, eh, siempre terminaba más con posturas similares a ellos. Tal cual. Bueno, buenísima la charla, Ah, Rosa. Sí, perdonen menciona. que esto voy a mencionar una crítica de Lenin a Rosa Luxemburgo. Ya que mencioné crítica de Luxemburgo a Lenin, te voy a hacer la contraria. Algo que A le va a ver, dale, criticar toda dale. la vida Lenin a Rosa Luxemburgo es que nunca, siempre tuvo esta idea de Luxemburgo, como ya mencioné, de mantenerse dentro del Partido Socialista, Socialdemócrata Alemán. Solamente rompió con el partido cuando rompió el Partido Socialista Independiente, Socialdemócrata Independiente. Que, o sea, no es una decisión propia, sino una decisión que ella incluso quiso evitar. Porque para ella, un partido de masas era mejor que ningún partido. Lenin le va a criticar esto, va a decir que tendría que haber construido su propio partido aparte con la oposición. Porque, bueno, Rep- no le fue repetís muy un bien. poquito lo último. Si podés repetir un poquito lo que le critica. No sé si soy yo el que le anda mal el internet o es ella. Si me pueden contestar eso en los comentarios para saber. Bueno, a Rosito, me parece que era el que le andaba mal el internet porque se acaba de salir. Bueno, em, aguantamos un minutito. Si no se vuelve a sumar, lo dejamos acá. Em, así que básicamente voy diciendo que la próxima es el viernes 5 de marzo, que se cumplen, si no me equivoco, 150 años de nacimiento de Rosa Luxemburgo. Y vamos a estar hablando más de lo que es el aporte teórico que
Lo que hoy hablamos es su vida, su relación con los bolcheviques, algunos mitos, algunos chismes. Bueno, ahí el viernes 5 de marzo vamos a estar hablando más del aporte teórico en concreto, ¿no? Porque igual su vida se ve atravesada por sus aportes teóricos, obviamente. Bueno, no veo que Rosita se sume de nuevo, así que lo vamos a dejar acá y nos vemos ahí 5 de marzo y arrancamos por esto, por la crítica que le hace Lenin a Luxemburgo. Un saludo, compartan el video, den like y síganme y después suscríbanse al canal de YouTube, así lo pueden ver completo los que no lo vieron completo. Ey, 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 ey. Para. Todavía no te vayas. ¿Por qué? Porque nos puedes ayudar un montón a crecer. ¿Cómo? Primero por acá van a tener el botón de suscripción. Suscríbanse, den like. Síganme en Twitter, en Instagram. Y segundo, porque nos puedes donar un cafecito. ¿Qué es cafecito? Una forma de donarnos. Y que con eso tengamos plata y podamos crecer. La otra es ver los videos, pero bueno, falta mucho para monetizar. Pero mírenlos. ¿Y cómo nos donan un cafecito? Bueno, muy fácil. Van a cualquier video del canal, por ejemplo este, van a la parte de abajo, ¿no? Y dice acá, ayúdanos donando en cafecito.app.hablemos, barra hablemos de política. Ponen ir a, yo por acá porque copié mal el link y no lo puse bien, pero ponen ir a y los va a mandar a la plataforma de cafecito. Entonces ustedes tienen dos formas, ¿no? Cada cafecito vale 25 pesos. Nada, ni un café real, ni un alfajor, pero que a nosotros nos ayuda un montón. Entonces ponen así, suben, lo van ahí viendo, o pueden directamente poner así, ponen ahí. No dejan su nombre, esto es opcional, pero grábanlo. No dejan su nombre, yo voy a poner Juan. Nos dejan una forma de contactarlos porque los donadores tienen privilegios. Sociedad capitalista todavía, muchachos. Entonces ponen ahí, yo voy a poner acá, no sé ni escribir mi cuenta de Instagram, pero nos ponen su Instagram, su número de teléfono, su correo electrónico, lo que les dé la gana. Y nos dejan un hermoso mensaje. De nuevo yo no sé escribir, pero así, un mensaje así. Y nos donan esa platita, ¿no? Va a decir creando café, los va a mandar con esto. Ustedes tienen que, con su celular, escanear y pagan. Listo, ya está. Es muy sencillo y a nosotros nos ayuda un montón. Así que, por favor, háganlo.